En la bulliciosa vida de Michoacán, la historia de la Cholita se convierte en una crónica de valentía y tragedia. Esta mujer, conocida en el submundo del narcotráfico por su audaz actitud y presencia en redes sociales, jugó un papel crucial en la guerra entre cárteles. A continuación, desentrañamos la compleja narrativa de su vida, sus hazañas y el brutal desenlace que le esperaba. La Cholita, joven sicaria del grupo narcotraficante Los Viagras, se destacó por su valentía y actitud desafiante. Fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, Los Viagras compiten ferozmente con otros cárteles en Michoacán. La Cholita se hizo conocida no solo por su implicación en el crimen, sino también por su actividad en redes sociales, donde compartía videos mostrando armas y burlándose de sus rivales. Desde sus primeras apariciones en 2017, cuando la Cholita ya era mencionada como una temida sicaria, sus perfiles en redes sociales reflejaban su vida en el narcotráfico. Publicaba videos en Facebook mostrando los resultados de enfrentamientos armados, con un tono sarcástico y desafiante. Sus publicaciones, llenas de orgullo por las victorias obtenidas y las armas capturadas, eran una muestra de su desprecio hacia los enemigos y su deseo de intimidar. Uno de los videos más notorios muestra a la Cholita exhibiendo un arsenal capturado tras un tiroteo. Sus palabras y su actitud desafiantes reflejaban una autocomplacencia que parecía no tener límites. En otras grabaciones, se burla de los rivales del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, desafiando al líder del cártel, El Mencho, y mostrando su desprecio por los sicarios de su organización. La Cholita se convirtió en una figura reconocida en el mundo del narcotráfico, utilizando su fama para enviar mensajes a sus enemigos y hacer ostentación de los éxitos de su grupo. Sin embargo, esta actitud desafiante le llevó a un desenlace trágico y esperado. En diciembre de 2020, la Cholita fue reportada como desaparecida. Aunque su paradero exacto nunca fue confirmado, las versiones indican que fue sorprendida por miembros del CJNG mientras dormía, y su cuerpo nunca fue encontrado. La historia de la Cholita no es un caso aislado. El mundo del narcotráfico está lleno de figuras que, como ella, desafiaron a sus rivales y pagaron el precio por su audacia. El caso de la Cholita es una advertencia sobre los peligros de la ostentación y el desafío en un mundo donde cada palabra y cada gesto pueden tener consecuencias mortales. El cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por El Mencho, es uno de los actores más temidos en el narcotráfico, conocido por su brutalidad y su capacidad para eliminar a quienes se interpongan en su camino. La Cholita, al igual que otros que han desafiado a este cártel, encontró su fin trágico como resultado de su actitud provocadora. El grupo de los Viagras, al cual la Cholita pertenecía, es conocido por su violencia y su influencia en Michoacán. Surgido en los últimos años de los Caballeros Templarios y la familia michoacana, los Viagras se han convertido en un actor clave en la violencia que azota la región. Sus métodos brutales y su capacidad para infiltrar instituciones locales les han permitido consolidarse como una fuerza dominante en el estado. La organización ha estado involucrada en numerosos actos de violencia, incluyendo emboscadas, enfrentamientos con la policía y asesinatos. Su capacidad para infundir terror en la región es bien conocida, y la Cholita, con su actitud desafiante, se convirtió en una figura emblemática de este grupo. Su historia es un ejemplo de cómo la violencia y el desafío en el narcotráfico pueden llevar a un final brutal e inevitable. A medida que el mundo del narcotráfico continúa evolucionando, la historia de la Cholita y su trágico desenlace sirven como un recordatorio de la violencia inherente a este mundo y de las consecuencias que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar a los líderes de los cárteles. La vida de la Cholita, marcada por la ostentación y la valentía, terminó de manera tan brutal como era predecible en el despiadado universo del narcotráfico.
La historia de la Cholita es un ejemplo brutal del ciclo de violencia en el narcotráfico. Su participación activa en las redes sociales, mostrando sin temor las armas y celebrando la muerte de rivales, le ganó notoriedad en un entorno donde la impunidad y el poder son moneda corriente. La Cholita, una figura destacada del grupo de los Viagras, comenzó a llamar la atención con su actitud desafiante, algo que, en el mundo del narcotráfico, suele tener consecuencias fatales. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y los Viagras han mantenido una guerra despiadada en Michoacán, donde ambos bandos luchan por el control de los territorios. El perfil de la Cholita se destacó por su audaz uso de las redes sociales, un fenómeno no tan raro entre los narcotraficantes, pero que, en su caso, era particularmente temerario. La publicación de videos donde se burlaba de sus enemigos y exhibía las armas capturadas no solo era una forma de alardeo, sino también un desafío abierto al CJNG y a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Esta estrategia, aunque efectiva para atraer atención, a menudo resulta en una respuesta violenta y letal, como fue el caso de la Cholita. La Cholita se convirtió en una figura emblemática del conflicto entre los Viagras y el CJNG, aprovechando su creciente fama para enviar mensajes amenazantes y provocar a sus rivales. Sin embargo, su actitud desafiante no pasó desapercibida. En diciembre de 2020, su desaparición fue reportada, y a pesar de las investigaciones y teorías que circulan, su paradero sigue siendo un misterio. Es probable que la Cholita haya enfrentado una muerte violenta a manos del CJNG, un destino que parece ser una consecuencia inevitable para aquellos que desafían a los líderes más temidos del narcotráfico. La historia de la Cholita resuena con otros casos de narcotraficantes que, como ella, encontraron su final trágico al desafiar a figuras poderosas. El caso de El Pirata de Culiacán, un youtuber que también se burló del CJNG y pagó el precio con su vida, subraya la severidad de las repercusiones por faltarle el respeto a los líderes del narcotráfico. En ambos casos, la arrogancia y el deseo de humillar a los rivales llevaron a un final brutal, demostrando que en el narcotráfico, las amenazas y las provocaciones a menudo tienen consecuencias mortales. El conflicto entre los Viagras y el CJNG es un reflejo de la brutalidad que caracteriza el narcotráfico en México. Los Viagras, conocidos por su violencia y sus métodos despiadados, se han enfrentado a un CJNG igualmente despiadado, en una lucha constante por el control de Michoacán y otras regiones. La historia de la Cholita, con su desafío constante y su falta de temor, es un recordatorio de las peligrosas dinámicas de poder y violencia que dominan el mundo del narcotráfico. A medida que la violencia continúa en Michoacán, la historia de la Cholita sirve como un recordatorio sombrío de las consecuencias de desafiar a los líderes más poderosos del crimen organizado. Aunque su vida y su desaparición siguen siendo un misterio, su legado en las redes sociales y su rol en el conflicto entre los Viagras y el CJNG han dejado una marca indeleble en la historia del narcotráfico en México. A lo largo de la historia reciente del narcotráfico en México, la figura de la Cholita se destaca como un símbolo de los peligros y la imprevisibilidad que caracteriza a este mundo sombrío. Su ascenso, marcado por la provocación y el desafío a los poderosos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, muestra cómo las disputas entre grupos criminales pueden escalar rápidamente, con resultados devastadores para aquellos que se atreven a desafiar a las figuras más temidas. La guerra entre los Viagras y el CJNG no solo ha sido un conflicto de territorios, sino también un enfrentamiento de exhibiciones públicas de poder y desprecio. La Cholita, con sus videos audaces y su actitud desafiante, no solo era una combatiente en el campo de batalla, sino también una figura de propaganda para su cártel. Esta forma de exhibir poder a través de las redes sociales
mostrando armas y burlándose de los rivales, es una táctica que busca intimidar y demostrar dominio, pero también puede incitar represalias brutales. La desaparición de la Cholita en diciembre de 2020, a pesar de las especulaciones y teorías, ilustra la brutal realidad del narcotráfico. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, la falta de información sobre su destino y la forma en que desapareció sugieren que su final fue violento y posiblemente una represalia directa del CJNG. La violencia del narcotráfico en México es implacable y desafiar a los líderes del CJNG, especialmente a alguien como el Mencho, tiene consecuencias graves. En el contexto más amplio de la guerra entre cárteles, la historia de la Cholita se entrelaza con la de otros grupos y figuras influyentes en el narcotráfico. Los Viagras, con sus métodos violentos y su origen oscuro, se han consolidado como una fuerza significativa en Michoacán. Su expansión y notoriedad han sido impulsadas por su capacidad para mantener una presencia intimidante, tanto en el terreno como en el ámbito digital. El papel de la Cholita, como una figura mediática dentro de los Viagras, también subraya cómo los narcotraficantes utilizan las redes sociales para avanzar en sus agendas. Los videos y mensajes publicados por la Cholita no solo servían para mostrar su poder y éxito, sino también para desafiar abiertamente al CJNG y a su líder. Esta estrategia de usar plataformas digitales para humillar a los rivales es una táctica arriesgada que puede aumentar el perfil del grupo, pero también lo expone a represalias severas. El conflicto entre los Viagras y el CJNG no es solo una lucha por el control de territorios, sino también una batalla por la supremacía y el respeto en el mundo del narcotráfico. Cada acción, cada video y cada desafío son parte de una narrativa más amplia en la que la violencia y la intimidación juegan roles cruciales. La Cholita, con su vida corta pero intensa, es un reflejo de las tensiones y los riesgos inherentes en este entorno brutal. La historia de la Cholita es un recordatorio de que el narcotráfico es un mundo donde las reglas son despiadadas y las consecuencias de desafiar a los líderes pueden ser extremas. Aunque su legado en las redes sociales y su rol en la guerra entre cárteles pueden servir como advertencia para otros, también es un testimonio de la naturaleza implacable y violenta del crimen organizado en México. Al mirar hacia el futuro, la violencia y las disputas entre cárteles continúan siendo una preocupación significativa en México. La historia de la Cholita es solo una parte de un conflicto mucho más amplio y complejo, que involucra a numerosos grupos criminales, líderes poderosos y una red de violencia y corrupción. Mientras el narcotráfico siga siendo una parte integral de la estructura social y económica en algunas regiones de México, historias como la de la Cholita seguirán siendo un recordatorio sombrío de las realidades brutales de este mundo. La historia de la Cholita también ofrece una ventana a las dinámicas de poder dentro del narcotráfico y cómo las organizaciones criminales interactúan entre sí. Su papel como figura destacada dentro de los Viagras y su interacción con el CJNG subraya las complejidades de estos conflictos. La competencia no solo se libra en las calles, sino también en el ámbito digital y mediático, donde los desafíos y las provocaciones pueden desencadenar reacciones letales. Los Viagras, un grupo que surgió en un contexto de violencia y rivalidad, han mostrado un enfoque despiadado en su lucha por el control de Michoacán. La incorporación de figuras como la Cholita al grupo no solo amplificó su presencia en las redes sociales, sino que también exacerbó las tensiones con el CJNG. Este tipo de exposición mediática, aunque eficaz para afirmar el dominio del grupo, también los hizo más vulnerables a represalias. La Cholita, a través de sus videos y publicaciones, no solo estaba creando una imagen de fuerza y éxito para los Viagras, sino que también estaba abiertamente desafiando a uno de los cárteles más poderosos del país. Esta actitud desafiada
es un riesgo inherente en el narcotráfico, donde la lealtad y el respeto se ganan y se pierden con facilidad. La Cholita, al burlarse del CJNG y de su líder, estaba jugando un juego extremadamente peligroso que eventualmente resultó en su desaparición. En el caso de los Viagras, su origen y evolución reflejan las complejidades del narcotráfico en México. Lo que comenzó como un grupo de autodefensa o una escisión de otras organizaciones criminales se convirtió en una fuerza significativa con su propia agenda y métodos. Su brutalidad, marcada por actos de violencia extrema y tácticas intimidatorias, demuestra cómo el narcotráfico se ha transformado en una industria que opera bajo reglas propias, con un impacto devastador en las comunidades locales. La presencia de líderes como la Sirena y el Gordo, que han sido vinculados a actos de violencia y crimen, demuestra que la jerarquía dentro de los Viagras es tan despiadada como efectiva. La Sirena, con su historial de violencia y su papel en la ejecución de figuras destacadas, y el Gordo, con su reputación de masacres y brutales actos de represión, son ejemplos claros de la ferocidad con la que los Viagras se han establecido en Michoacán. Además, la relación entre los Viagras y el CJNG refleja una guerra de poder y prestigio que trasciende el simple control territorial. Los enfrentamientos entre estos cárteles no solo son batallas por áreas específicas, sino que también son luchas por el dominio y la supremacía dentro del mundo del narcotráfico. La manera en que la Cholita desafió al CJNG y la respuesta brutal que recibió muestra cómo las rivalidades en este entorno pueden llevar a conflictos sangrientos y a la eliminación de aquellos que se atreven a desafiar a los líderes más temidos. La violencia y la brutalidad en México están intrínsecamente ligadas al narcotráfico, y la historia de la Cholita es un ejemplo trágico de cómo estos conflictos pueden culminar en resultados fatales. Los métodos utilizados por los Viagras y su interacción con otros cárteles como el CJNG subrayan la realidad de un mundo donde el poder se manifiesta a través de actos de violencia y represión. A pesar de la tragedia que rodea la desaparición de la Cholita, su historia también resalta la forma en que las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para los cárteles. A través de plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, los grupos criminales no solo coordinan operaciones y reclutamientos, sino que también utilizan estos espacios para intimidar a sus rivales, exhibir su poder y ganarse la simpatía o el miedo de la población. La Cholita entendió esta dinámica a la perfección. Su presencia en redes sociales no era simplemente un capricho, sino una táctica estratégica en la guerra psicológica contra sus enemigos. Las publicaciones de la Cholita a menudo mostraban un lado glamoroso del narcotráfico: fotos posando con armas, montando vehículos de lujo o participando en fiestas exclusivas. Este tipo de contenido se ha convertido en una tendencia entre ciertos miembros del crimen organizado, especialmente los más jóvenes, que ven en estas plataformas una forma de expresar su poder, su estilo de vida y su rebeldía. No obstante, esta exposición también los hace más vulnerables. Las autoridades y los grupos rivales monitorean constantemente estas publicaciones, buscando cualquier indicio que pueda delatar su ubicación o sus movimientos. En el caso de la Cholita, su abierta burla hacia el CJNG, un cártel que se ha caracterizado por su crueldad y su capacidad de represalia, fue visto como una provocación que no quedaría sin respuesta. La estrategia de intimidación digital que utilizaba no solo puso su vida en riesgo, sino que también exacerbó las tensiones entre los Viagras y el CJNG, llevando a un punto de inflexión que resultó en su trágica desaparición. En el violento mundo del narcotráfico mexicano, no hay lugar para las medias tintas. Cualquier señal de debilidad, cualquier afrenta, puede ser motivo suficiente para un ajuste de cuentas. La historia de la Cholita también destaca la creciente participación de las mujeres en roles más activos dentro del narcotráfico. A diferencia de décadas pasadas,
Cuando las mujeres estaban relegadas a papeles secundarios o de apoyo, hoy en día muchas han asumido roles de liderazgo, sicariato y administración de operaciones. Esta evolución no ha sido fruto del azar, sino de la necesidad de adaptarse a un entorno cambiante, donde cada vez más se requieren habilidades diversas y una capacidad de manejar tanto la violencia como la estrategia mediática. En este sentido, la Cholita representaba una nueva generación de mujeres en el narcotráfico. Jóvenes, audaces, dispuestas a desafiar las normas establecidas y a ocupar espacios de poder tradicionalmente dominados por hombres. Pero esta presencia más visible y activa también conlleva un mayor riesgo. Las mujeres en estos roles no solo enfrentan la brutalidad inherente al narcotráfico, sino también los estigmas y los desafíos adicionales asociados con su género. Para la Cholita, su ascenso en el mundo del crimen organizado fue tan meteórico como peligroso, y su desaparición es un ejemplo claro de los altos costos que esta vida puede acarrear. Mientras tanto, la región de Michoacán sigue siendo un territorio en disputa. Los enfrentamientos entre cárteles, los ajustes de cuentas y las masacres de civiles son el pan de cada día en muchas comunidades. La falta de presencia efectiva del gobierno en muchas áreas, así como la corrupción y la complicidad de ciertas autoridades, perpetúan un ciclo de violencia que parece no tener fin. Los Viagras, el CJNG y otros grupos continúan luchando por el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas, extorsión, secuestro y otras actividades ilícitas, en una guerra que no solo tiene implicaciones locales, sino también nacionales e internacionales. La desaparición de la Cholita, aunque trágica, no es un hecho aislado en este contexto. Es solo una de muchas historias que ilustran la complejidad y la brutalidad del narcotráfico en México. Para muchos, su desaparición es simplemente otro capítulo en un conflicto interminable, pero para otros, su vida y su muerte simbolizan la realidad despiadada de quienes deciden involucrarse en este oscuro mundo. Con el paso del tiempo, es probable que la historia de la Cholita se convierta en una especie de leyenda dentro de ciertos círculos, un recordatorio de los riesgos y las recompensas que conlleva la vida en el narcotráfico. Para algunos, será vista como una mártir, una guerrera que desafió a un poder mayor. Para otros, será un ejemplo de las consecuencias de una vida marcada por la violencia y el crimen. En cualquier caso, su nombre perdurará en la memoria de aquellos que siguen de cerca las historias de los cárteles, como un símbolo de la compleja y a menudo trágica realidad del narcotráfico